nos disponemos para seguir en la presencia del Padre. Y como te decía al principio, qué maravilla es hoy poder estar en este lugar. Hoy es tercer domingo de enero de este 2023. Bueno, Juan y Silvia lo saben muy bien, ¿no? Que hoy es 15 de enero. Es una fecha que ha quedado para ellos grabada para siempre. Y damos gloria al Padre, damos gloria al Señor en esta mañana porque hasta aquí Él nos ha sostenido. ¿Quién puede decir en esta mañana que hasta aquí el Señor nos ha bendecido, nos ha sostenido y ha traído nuestras vidas? Saben, nos gozamos porque en este tiempo el Señor a través de la alabanza me maravilla que el Señor dice en su palabra que Él decide habitar en medio de la alabanza de su pueblo. Por eso creemos en esta mañana que el Señor está aquí, que el Señor ha decidido hacer su habitación en esta mañana, en este lugar. ¿Qué podemos hacer nosotros para que eso suceda? Alabar, engrandecer y poner en alto su nombre. Y a eso hemos venido. Y también hemos venido para que delante de su presencia podamos seguir siendo instruidos, para que el Señor siga transformándonos a la imagen de su Hijo. Y saben, glorioso ha sido realmente el año que pasó, en el cual el Señor nos desafió a andar, a vivir y a fortalecer nuestra fe. Y mi amado, saben que en este año que estamos comenzando, el tema de la fe sigue al pie del cañón, te lo tengo que decir, porque entendemos que la palabra que el Señor nos ha dado para este año es multiplicación, pero tenemos sumamente en claro que no hay multiplicación posible sin fe. Por eso necesitamos seguir profundizando en la fe y en lo que el Señor quiere mostrarnos sobre la fe. Y en esta mañana quiero compartirte una palabra que quiero que sepas que es una palabra que conmueve mi alma. Una palabra que cada vez que la leo me encanta imaginar y volar a ese momento y ser uno de aquellos que estuvo en ese lugar. Y por eso te invito a que vos en esta mañana puedas hacer este viaje conmigo, que al leer la palabra en esta mañana puedas imaginarte aquel momento. Por eso quiero invitarte a que puedas buscar en tu Biblia, y si no, allí seguramente lo van a estar proyectando, Marcos, capítulo 10, el Evangelio de Marcos, capítulo 10, versículos 46 al 52. Y sin duda que te va a parecer, para aquellos que tienen años tal vez de venir a la iglesia, te va a conocer un relato parecido, conocido, mejor dicho. Dice la palabra, ¿todos lo tienen? Marcos 10, capítulo 10, versículo 46 al 52. Dice así: entonces vinieron a Jericó, y al salir de Jericó él y sus discípulos y una gran multitud. Bartimeo, el ciego, hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino mendigando. Y oyendo que era Jesús Nazareno, comenzó a dar voces y a gritar diciendo: Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y muchos le reprendían para que se callara, pero él clamaba más fuerte: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle, y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, Jesús te llama. Él entonces, arrojando su capa, se levantó y vino a Jesús. Respondiendo Jesús le dijo: ¿qué quieres que te haga? Y el ciego le dijo al maestro: Maestro, que recobre la vista. Y Jesús le dijo: vete, tu fe te ha salvado. Y enseguida recobró la vista y seguía a Jesús en el camino. Que Dios bendiga su palabra en esta mañana. Tenía que ponerle un título al mensaje de hoy. Y entonces, en mi gran creatividad, se me ocurrió un grito de fe. Porque eso es lo que hizo Bartimeo. Gritó por fe. ¿Saben? Este es el último milagro de Jesús que relata Marcos en el Evangelio de Marcos. Es el último milagro que aparece allí. Y también este es el último viaje de Jesús hacia Jerusalén. Jesús sabía que allí en Jerusalén
le esperaba la cruz. Ya lo había anunciado y él sabía que ese era su último viaje. A Jesús le esperaba la cruz. Lo que la multitud y los discípulos no sabían era lo que le esperaba a ellos en el camino. Dice la palabra que este hecho ocurrió saliendo de Jericó. En algunas de sus versiones puede decir saliendo, entrando, cerca. Depende de a qué Jericó se hacía referencia, porque en aquel momento había dos ciudades con el mismo nombre. Una era Jericó, la que había destruido Josué, y la otra era Jericó, la que había restaurado Herodes. Entonces, por eso no se asusten ustedes, en sus Biblias dice cerca, lejos, entrando. Era cerca de alguna Jericó, no se preocupen. Jericó quedaba a unos 25 kilómetros de Jerusalén. Y ustedes saben que como aquel entonces la gente se trasladaba de una ciudad a otra, ¿cómo? ¿Cómo lo hacían? Iban caminando, ellos salían en caravana y salían con tiempo, porque sabían cuánto tiempo les iba a llevar. A ver, tenemos que llegar a Jerusalén tal día, a ver cuántos días nos va a llevar. Entonces emprendían en caravana y se iban hacia aquel lugar para llegar a tiempo, porque si no llegaban al final de la reunión, ¿vieron? No sé, nosotros, ¿qué nos pasaría en aquel entonces? ¿Vieron que a veces nos cuesta llegar y nosotros no venimos caminando? Imagínense. Pero bueno, esta gente era gente organizada, así que se prepararon con tiempo, prepararon sus cositas y emprendieron el viaje a Jerusalén porque se venía la fiesta de la Pascua. Y la fiesta de la Pascua era una gran celebración, era la celebración más importante del pueblo judío. Entonces era una fiesta a la que acudían multitudes. Había olor a fiesta por todos lados, porque se acercaba la Pascua. Entonces a ese lugar asistían grandes multitudes, como te decía, porque venían gente de todos los lugares a Jerusalén a celebrar la Pascua. Todos iban a la fiesta. Una fiesta para todos, no tan para todos. Porque dice la palabra que allí, a la fiesta, por el camino a la fiesta, ¿quién iba? Iba Jesús, sus discípulos y una gran multitud. Pero el texto que acabamos de leer dice que también allí había uno que no estaba en el camino, que estaba al costado del camino. Dice que allí estaba Bartimeo. Bartimeo tenía la edad para poder asistir a esa fiesta, porque a esa fiesta podían ir los varones mayores de 12 años y Bartimeo ya era un hombre adulto. Pero esta vez no podría ir. Resulta que el evangelista Marcos, si ustedes ven este mismo relato en los demás evangelios, tanto en Mateo como Lucas, allí no aparece el nombre de la persona que recibe el milagro. Solamente Marcos registra el nombre y dice, se trata de Bartimeo, el ciego. Lo que hace Marcos es dejar registrado con nombre y apellido quién recibe ese milagro. ¿Saben por qué? Para que en el futuro, cuando se hablara de él, cada vez que dijeran Bartimeo, todos supieran de quién se trataba y todos pudieran hacer referencia a quién había sido y quién es. Por eso Marcos registra el nombre y hasta el apellido. Dice la palabra que él era Bartimeo, un hombre ciego. No sabemos si era un hombre ciego de nacimiento, lo más probable es que lo fuera. Saben, a una persona ciega en los tiempos de Jesús se le complicaba la existencia, porque en aquel entonces se los excluía literalmente de la sociedad. No es que así simbólicamente, no, literalmente tenían que estar en las afueras de la ciudad. Por ahí podían ir en el día, porque la única forma de vida que encontraba un ciego para vivir, para subsistir, era pidiendo limosna, era vivir de la generosidad de las personas con las que se encontraba. Y ese era Bartimeo, un hombre ciego que vivía de la limosna de los demás. Probablemente Bartimeo, como muchos de los que se encontraban en su situación, no tuviera un hogar a donde regresar. Bartimeo no estaba en el camino. Bartimeo estaba sentado junto al camino. Todos se dirigían hacia un lugar. Bartimeo no tenía ningún destino. No tenía nadie a quien seguir. No tenía nadie a quien
en un lugar a donde llegar, no tenía propósito, no tenía destino, no tenía dirección. Y vos sabés que a mí, yo soy una persona muy preguntona. Cada vez que vos me veas acá vas a decir, ahora, ¿qué va a preguntar? Hoy me vine con esta pregunta. Bartimeo estaba sentado junto al camino. Vos, ¿dónde estás? En esta mañana, este 15 de enero del 2023, ¿dónde te encuentras? ¿Dónde estás? ¿Te dirigís a algún lugar? ¿Hay algún propósito, algún plan, alguna meta por alcanzar? Resulta que hoy es 15 de enero de un nuevo año y resulta que hay algunos que ni siquiera se han dado cuenta. Porque no tienen proyectos, porque no hay planes, porque no hay sueños. ¿Vos dónde estás? Tal vez estás sentado junto al camino, viendo cómo la vida se pasa ante tus ojos. Tal vez estás sentado junto al camino, esperando que las cosas algún día cambien para que finalmente puedas sumarte a la fiesta. Tal vez estás sentado en el camino, lamentándote por las decisiones que tomaste un día y que hoy te dejaron ahí. Tal vez estás sentado en el camino, sobreviviendo cada día. Porque cada día te levantás únicamente porque las obligaciones así lo ameritan. Porque tenés un trabajo que asistir, hijos que alimentar, cuentas que pagar, y entonces te levantás y enfrentás un nuevo día para sobrevivir. Tal vez estás sentado junto al camino, viviendo del recuerdo de lo que fue, o tal vez imaginando lo que hubiera sido. ¿Dónde estás? Bartimeo estaba sentado junto al camino. ¿Vos dónde estás? Quiero decirte, mi hermano, en esta mañana, que sea cual sea el lugar donde vos estás sentado hoy, sea el cual sea ese lugar, el lugar tal vez estás sentado en el lugar del dolor, en el lugar de la decepción, de la eterna espera, del fracaso. Tal vez estás sentado en ese lugar, en el lugar del fracaso, del dolor, de la angustia, de la ansiedad, de la soledad. ¿Dónde te quedaste sentado? El hecho de que hoy estés sentado en ese lugar no significa que para siempre tengas que permanecer allí. Hoy he venido a decirte de que llega el día en que algo sucede y todo lo cambia. Ese día no pasaba de ser un día más. Pero resulta porque yo imagino que Bartimeo tenía experiencia en esto de los peregrinos, porque no era la primera Pascua que él vivía. Pero algo le llama la atención a Bartimeo. Hay una caravana que se acerca con gente haciendo ruido y algo le llama la atención a Bartimeo. Dice este mismo texto, pero en el relato de Lucas, que había tanta cosa que le llamaba la atención a Bartimeo, que Bartimeo comenzó a preguntar, che, ¿qué está pasando que hay tanto revuelo? Yo cuando leía esto decía, este hombre algo de argentino tenía, ¿saben por qué? Porque no se iba a quedar con la duda de lo que estaba pasando afuera. Él tenía que saberlo. Así que Bartimeo no se quedó con la duda y empezó a preguntar, che, ¿qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando que hay tanto revuelo? Y dice la palabra que acabamos de leer, que la respuesta fue, se trata de Jesús. Lo que sucede es que Jesús está pasando por aquí. Y saben, me maravilla lo que sucede porque Bartimeo no pidió confirmación. No es que dijo, ay, si le pregunto a 3 personas y las 3 me dicen Jesús, voy a creer. No, Bartimeo no dudó. Bartimeo creyó a lo que le dijeron. Y entonces dice la palabra que inmediatamente Bartimeo comenzó a gritar. Dice la palabra que Bartimeo comenzó a gritar, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y otra vez gritaba, Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Ese es el grito al cual hacía referencia al principio. Ese es el grito que iba a comenzar a sacar a Bartimeo de ese lugar donde él estaba sentado. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Y me lo imagino gritando desaforado, porque esa era la oportunidad de su vida. Él no sabía si Jesús volvería a pasar por ese lugar,
Por eso no podía dejar pasar esa oportunidad y Bartimeo clamaba y clamaba. Y saben una cosa, mis hermanos, es así como nosotros tenemos que clamar por la presencia del Padre. Es así como nosotros tenemos que clamar por Jesús. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Cada vez que oras por tu vida, cada vez que oras por tu familia, por tu matrimonio, por tu trabajo, por tu ministerio, es así como debemos clamar, desesperados por la presencia del Padre. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Y mi hermano, ese es el clamor, lo que te va a sacar a vos de ese lugar donde hoy estás sentado, es tu clamor desesperado por la presencia del Padre. Hacía referencia Andrea al versículo a la palabra que está en Jeremías capítulo 33:3, que dice, clama a mí y yo te responderé. Mis hermanos, la clave está en clamar, la clave está en continuar clamando. Y saben, Jesús ha decidido pasar, Jesús ha decidido estar en esta mañana, en este lugar. Se irá a levantar tu voz de la misma manera que Bartimeo. Vas a clamar en esta mañana, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Saben, en este grito, este es un grito de fe, porque Bartimeo estaba declarando una verdad que transformaría la historia de la humanidad. Bartimeo estaba diciendo, Él es Jesús, el Hijo de Dios. Él es el que había de venir, no hay que esperar a nadie más. Él es Jesús, el Hijo de Dios, el Altísimo. Él es Jesús, el Hijo del Todopoderoso, del gran yo soy. Él es Jesús, el Hijo del Dios de Israel, del poderoso de Israel. Ya no había nadie más a quien esperar, porque Jesús, la promesa, caminaba por allí. Y Bartimeo tenía sus ojos físicos cerrados, pero sus ojos espirituales bien abiertos, porque esta era una declaración de fe. Y sabía por eso, Bartimeo, de que allí en Jesús iba a encontrar lo que buscaba, misericordia. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, gritaba Bartimeo. Y saben, hermanos, a Bartimeo no le importó, él no presentó excusas, no se escondió. A Bartimeo no le dio vergüenza exponerse, ni qué era lo que iban a pensar de él. Bartimeo clamó. Y dice la palabra que él gritaba y gritaba, haciendo un poco de lío, porque vieron que siempre pasa, ¿no? De que hay gente que por ahí se acerca y no es para animarte, no es que se acercaron a decirle a Bartimeo, dale Bartimeo, grita más fuerte, a ver si Jesús te escucha. No, dice la palabra que hubo gente que se acercó y parece que era tanto el lío que estaba haciendo Bartimeo que empezaron a decirle, Bartimeo, estás haciendo mucho lío, ¿por qué no te callás un poco? Eso fue lo que le dijeron a Bartimeo, lo querían hacer callar. Y entonces Bartimeo no se pone a discutir, no es que le dicen, ay, pero ¿por qué no te callás vos? Andá, cállate vos. No, Bartimeo no pierde el tiempo en contestar comentarios que no pidió. Porque resulta que a veces la gente se nos acerca a nosotros para hacer comentarios que no pedimos. Te dicen, ay, nena, qué flaca que estás. O por ahí te dicen, ay, pero ¿qué te está pasando? Que estás más gordita. Tengo espejos en casa, mi amor. Sé cómo estoy. Pues si no te pedí que opinaras sobre mí, pero la gente te da comentarios, te hace comentarios, ¿no? Y por ahí cuando te ven a vos en una situación, por ejemplo, estás tratando de emprender algo, de cambiar cosas en tu vida, alguno se acerca y te dice, ay, a esta edad, ¿te parece complicarte la vida a esta altura? Yo que vos lo pienso 2 veces. O otros que se acercan y te dicen, otra vez sopa, ¿cuándo vas a cambiar? O otros que se acercan y te dicen, ¿qué pensabas que a vos no te iba a pasar? En tu casa, en tu familia, pasó siempre lo mismo. ¿Qué? ¿Pensás que tenés coronita? Comentarios que la gente hace sin que vos se los pidas. Y mi hermano, en esta mañana he venido a decirte de que la fe muchas veces comienza cuando vos te pones algodón en los oídos.
La fe muchas veces comienza cuando vos decidís hacer oídos sordos a los comentarios que no te edifican. Y entonces ahí comienza la fe. Dejas de escuchar todas las demás voces para escuchar solo una, la de Cristo. Dice la palabra en el versículo 48 y 49. Si me permiten, voy a tomar un poquito de agua. Gracias por permitírmelo. Dice la palabra en el versículo 48 y 49. Muchos le reprendían para que se callase, pero él clamaba mucho más: Hijo de David, ten misericordia de mí. Entonces Jesús, deteniéndose, mandó llamarle. Y llamaron al ciego diciéndole: ten confianza, levántate, te llama. Y si algo me maravillaba a mí del clamor de Bartimeo, ahora me maravilla aún más lo que sucede. Dice la palabra que Jesús se detiene. Dice la palabra que había, yo me imagino en aquel momento, el alboroto que había. Bartimeo gritando, los demás gritando para hacer callar a Bartimeo, otros por allá gritando para saber qué pasaba por acá. Un lío, tiene que haber sido eso, que no se escuchaban, no se podían distinguir las voces. Y la voz de Bartimeo podría haber sido una voz más del montón. Por eso me maravilla lo que sucede acá. Dice la palabra que Jesús se detiene porque escucha. Y mi hermano, en esta mañana tengo que decirte de que Jesús te escucha, que no hay oración, que no hay clamor que vos hagas que Jesús no lo conozca, y que no hay lágrima que vos derrames que Jesús no conozca su porqué. Jesús se detiene. Llega el día en que Jesús se detiene, en que algo sucede y todo lo cambia. Y dice la palabra, y aquí no hay un detalle que no puedo dejar pasar. Dice la palabra que Jesús, cuando se detiene y sabe lo que está pasando, fíjense de que Jesús podría haber ido a él, a donde estaba Bartimeo, porque Bartimeo no sabía dónde estaba Jesús. Hasta ese momento, Bartimeo estaba ciego todavía, no podía ver. Pero Jesús sí sabía dónde estaba Bartimeo, si hasta habrá mirado por así a ver dónde estaba. Pero sin embargo Jesús no fue. Dice que mandó a unos para que lo trajeran. Y le dijeron, vayan y tráiganlo. Y saben, mis hermanos, en este año, donde la palabra es multiplicación, para nosotros, para nuestra vida, para cada una de nuestras familias y para como iglesia, como comunidad, donde la palabra es multiplicación, nosotros tendremos que estar atentos a esta voz de Jesús. Cada vez que Él nos diga, vayan, ¿viste aquel que está allá? Anda y tráelo. Porque Jesús nos usa a nosotros, así como mandó a llamar por Bartimeo, también nos manda a nosotros para que vayamos por aquellos que aún están al costado del camino. Dice la palabra que entonces Bartimeo, cuando escuchó, dejó de escuchar a los que le decían, cállate Bartimeo un poco. Entonces ahora prestó atención a los que le decían, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Y dice la palabra que apenas escuchó esta palabra, Bartimeo, ¿qué fue lo que hizo? Dice que arrojó su capa, se levantó y fue a Jesús. Y en esta mañana yo no te voy a hablar de lo que significa arrojar la capa, porque habrás escuchado 480 enseñanzas acerca de la capa de Bartimeo. Lo que solamente te quiero decir en esta mañana es que la capa de Bartimeo no era una capa cualquiera, era la super capa, era la capa multiuso, la capa que todos quisiéramos tener. ¿Saben por qué? Porque a Bartimeo le servía para todo. A Bartimeo le servía para recostarse sobre ella, para descansar. A Bartimeo le servía para cuidarse del sol, del viento. Le servía para que la gente, además, para que pudiera abrigarse cuando hacía frío. Y también le servía para que la gente pudiera poner sobre ella sus muestras de generosidad. Y déjame imaginar un poco más. Déjame imaginar de que tal vez en esa mañana ya habían pasado muchos peregrinos y tal vez sobre la capa de Bartimeo ya había muestras de generosidad.
porque hay mucha gente que aprovechaba también esos viajes para mostrarse y que miren cómo ayuda a los otros. Déjenme imaginar que sobre la capa de Bartimeo, esa que dejó, ya había el dinero suficiente tal vez para salvar el día. ¿Y no pensás vos que Bartimeo era una capa, no significaba demasiado peso, ni tampoco tanto bulto? ¿No te imaginás vos que Bartimeo podría haber agarrado su capa, se la pone al hombro y podía ir a Jesús? Pero dice el evangelista Marcos que por algo registra ese hecho. Bartimeo lo dejó todo. Sí, ahí tal vez estaba el dinero suficiente como para vivir ese día, pero sabía que en Jesús iba a tener lo suficiente para vivir toda la vida. Entonces Bartimeo lo deja todo. Pero ¿saben una cosa, mis hermanos? El todo de Bartimeo no era un todo simbólico, era un todo literal, porque literalmente era todo lo que Bartimeo tenía y lo dejó. Ahora bien, cuán agarrados estamos a veces a las cosas, cuán agarrados estamos a veces a los hábitos, a vicios, cuán agarrados estamos a relaciones, cuán agarrados estamos muchas veces a excusas, a formas. Y resulta que muchas veces nosotros decimos, ay, sí, lo entrego todo, pero nuestro todo no es un todo literal. Siempre nos guardamos un resto. Nos dejamos cuestiones a las cuales solemos regresar. Por eso Bartimeo lo dejó todo. Y su todo no era un todo simbólico, era un todo literal. ¿Cómo es tu todo para seguir a Cristo? Dice la palabra que le dijeron cuando se acercaron, ahora las voces eran diferentes. Ya no lo querían hacer callar. Ahora le decían, Bartimeo, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Y en esta mañana he venido a este lugar con esta palabra que el Señor me ha dado para decirte tres cosas. En primer lugar, el Señor sabe dónde estás sentado. Por eso el Señor en esta mañana te dice, ten confianza. ¿Cuántos en esta mañana están sin esperanza? ¿Cuántos en esta mañana no tienen proyectos, no tienen planes? Les cuesta planificar y mirar el futuro. ¿Cuántos en esta mañana le temen a lo que viene? ¿Cuántos en esta mañana no tienen un propósito, un destino, un sentido en su vida? El Señor en esta mañana te dice, ten confianza. La palabra dice en el Salmo 37, dice, confía en el Señor y Él hará. Su promesa es que si confiamos, Él hace. Pero nuestra parte es confiar. Y mi amado, tengo que decirte que sé lo que cuesta seguir confiando. Sé lo que cuesta seguir confiando. Cuando a simple vista no sucede lo que estás esperando. Y sé lo que cuesta seguir clamando y clamando. Cuando lo que más anhelás no sucede. Y cuando lo que intentan acallar tu clamor no son los de afuera, sino que son tus propios pensamientos los que intentan acallarte. No te estoy hablando de nada en esta mañana que no me suceda a mí primero. A mí también me cuesta levantarme. A mí también el Señor me tiene que levantar y decirme, ten confianza, confía y Él hará. A mí también me cuesta. Por eso esta palabra que el Señor me ha dado, hoy te la quiero decir a vos. Y he venido a este lugar a decirte, ten confianza, confía en Él y Él hará. Porque aun cuando nosotros no entendamos, el Señor nos está viendo. Y dice la palabra, le prometí a mi esposo que no iba a llorar. Ya rompí la promesa, perdón. Pero dice la palabra que le dijeron, ten confianza, pero también le dijeron, levántate. Y hermano, en esta mañana tendrás que levantarte del lugar donde estás, porque para que algo comience a cambiar en tu vida, tendrás que salir de ese lugar. Y por último le dijeron a Bartimeo, el maestro te llama.
Y me maravilla esto, porque el Señor te conoce por nombre. El Señor en esta mañana te conoce y te llama por nombre. A Bartimeo le dijeron, Bartimeo, vení, el maestro te llama, ten confianza, levántate, el maestro te llama. Y en esta mañana el Señor susurra tu nombre y te llama por tu nombre, porque te conoce, porque sabe dónde estás. Y sabes, hermano, una cosa más tengo para decirte que el Señor me la mostraba una de estas noches cuando meditaba en la palabra. Y era esto, y es esto, de que Bartimeo, desde ese lugar donde él estaba, no podía ver a Jesús, porque él hasta ese momento todavía estaba ciego. Y Bartimeo podía escuchar, pero no lo podía ver. Y mi hermano, desde ese lugar donde vos estás, también te cuesta ver a Jesús. Pero en esta mañana el Señor te dice, vos no me ves, pero yo sí sé dónde estás. Mis ojos te ven. Mis ojos te ven. Sé exactamente dónde estás. Aun cuando intentes ocultarlo, aun cuando intentes fallarlo, aun cuando intentes no quedar expuesto, el Señor te ve y sabe dónde estás. Y dice la palabra que nosotros podemos acercarnos, dice Hebreos capítulo 4, versículo 16, así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para encontrar misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Dice la palabra, para recibir misericordia podemos acercarnos al trono de la gracia para encontrar misericordia. Jesús, hijo de David, ten misericordia de mí. Este es el lugar donde vas a encontrar la misericordia del Padre en su presencia, a sus pies, cuando clamas a Él. Y mi hermano, tengo que decirte algo más ya para terminar. Dice la palabra que cuando Bartimeo estuvo frente a Jesús, fíjense de que Jesús también podría haber hecho tin, 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 y ahí en ese momento sanar a 1000. Porque Jesús ya lo había hecho en otras oportunidades. En uno de los relatos de los evangelios dice que Jesús andaba por lugares, multitudes le seguían y que así, en un rato, en un segundo, Jesús sanaba a muchos. Y podría haber hecho así con Bartimeo. Sabía lo que le pasaba. Sin embargo, a Jesús, antes de darle su milagro, a Jesús le interesa algo más. A Jesús le interesa primero escuchar la voz de Bartimeo. A Jesús lo que primero le interesa, antes de que nosotros podamos recibir nuestro milagro, aquello que anhelamos, aquello que pedimos, lo que primero quiere restaurar el Señor en tu vida es tu relación con Él. Jesús quiere escuchar tu voz. Por eso le preguntó a Bartimeo, ¿qué querés que te haga? Porque Jesús quería escuchar de la boca de Bartimeo lo que él necesitaba. Y en esta mañana, mi amado hermano, tengo que decirte esto una vez más. Antes de que vos recibas tu milagro, al Señor lo que le interesa es restaurar tu relación con Él. Te decía al principio de que Jesús está en este lugar. ¿Quién así lo cree? ¿Quién se levantó esta mañana, dejó la cama calentita? No, ya no está tan calentita, así que salimos corriendo de la cama, pero tal vez te acostaste tarde y te costó levantarte. Pero ¿quién en esta mañana se levantó? Porque sabe que en este lugar está la presencia de Dios. Que nos reunimos aquí en este lugar no para vernos y decir, ay, qué lindos que estamos, sino para celebrar y poner en alto el nombre de Cristo, el nombre del Hijo de Dios, el nombre de aquel que ha vencido la muerte. Por eso hemos venido a este lugar en esta mañana. Jesús está aquí. ¿Vas a dejar pasar la oportunidad? ¿O será hoy el día en que una vez más podrás clamar, Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí? ¿Hace cuánto que no clamás? ¿Hace cuánto que no de forma desesperada clamás por la presencia del Padre? Por tu vida, por tu matrimonio, por tu familia, por tu trabajo. ¿Hace cuánto que no de rodillas te derramás
y derramas tu corazón. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús está aquí y necesita escuchar tu voz. Por eso te invito a que ahí donde estás puedas ponerte de pie. El primer movimiento es ese, ponerse de pie. Dice la palabra que Bartimeo estaba sentado junto al camino, sin ningún lugar a donde ir. Pero cuando algo a su alrededor comenzó a suceder, Bartimeo ya no estaba sentado, comenzó a moverse, como queriendo ir a algún lado, porque ese día era el día de la oportunidad de su vida. Hoy puede ser el día de la tuya. Por eso te invito a que ahí donde estás puedas en intimidad empezar a clamar. Empezar a clamar sin importarte, nadie te va a hacer callar. Nadie va a interrumpir tu clamor. Comenzá a clamar. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí, de mi familia. Ten misericordia una vez más de mi matrimonio. Sana mi economía, Señor. Jesús, Hijo de David, ten misericordia de mí. Comenzá a clamar, comenzá a clamar. Nadie en esta mañana te va a hacer callar. Que sea escuchada tu voz. Bartimeo no hablaba, no susurraba. Bartimeo gritaba. Bartimeo gritaba desesperado por la presencia de Jesús. Bartimeo gritaba por Jesús. En esta mañana que se escuche tu clamor, iglesia. Que se escuche tu clamor desesperado por la presencia del Padre. Mientras